Ok. Nosotros como tal ya hemos hablado del retrato, ¿no? Sobre todo con ahorita las últimas revisiones que hicimos con sus presentaciones de fotógrafos, pues se tocaron como muchos temas, ¿no? De cómo, o sea, de lo que implica fotografiar gente. Y entonces, me parece que no es como indispensable repetir lo que ya se ha dicho. Entonces, aquí más bien la aproximación va a ser un poco anecdótica, ¿no? Viendo algunos de los retratos más famosos y los fotógrafos retratistas más famosos de la historia, ¿no? Y en este sentido, todos los que vamos a ver aquí son fotógrafos que, si bien seguramente hicieron fotografía de todo, su tema principal eran las personas. Hay fotógrafos, como vimos, como Joseph Kudelka, o como Cartier-Bresson, o como Robert Capa, que finalmente retrataban a las personas, ¿no? A las personas en ciertos lugares, en ciertas situaciones, porque eran parte un poco de las historias que estaban contando. Pero la diferencia es que estas fotografías que vamos a ver son personas que se aproximan, se acercan a la gente, ¿no? Que finalmente a través de fotografiar personas es donde podemos reconocer el mundo. Hay por ahí una frase que a mí me gusta mucho que es como los retratos que se vuelven paisajes, ¿no? Perdón, los rostros, no retratos, los rostros que se vuelven paisajes. Y esto quiere decir que el paisaje, como ya saben, punto de vista como total, ¿no? De algo muy abierto, muy amplio, de alguna situación, donde puedes ver humores, donde puedes ver o percibir sensaciones, si nos ponemos muy en brazos del romanticismo pictórico, por ejemplo, pues entonces los retratos se convierten en paisajes, ¿no? Pero se convierten en paisajes de la historia de las personas, se convierten en paisajes de los sentires, de los pensamientos, de las preocupaciones, de las alegrías de las personas, ¿no? Justamente a través de la cara es donde nosotros justamente podemos reconocernos, podemos proyectarnos, podemos empatizar. ¿Por qué? Pues porque, como también ya habíamos comentado anteriormente, los seres humanos tenemos todo un sistema de lenguajes, digamos, para comunicar lo que sentimos. Un lenguaje muy abstracto, pues es el habla, ¿no? Un lenguaje mucho más básico, primordial, es justamente la gesticulación. Y que es algo que compartimos con un montón de otros animales, ¿no? Como desde chiquitos, desde que somos bebés, hay ciertos músculos, ciertas arruguitas, ciertas gestualidades, ciertos movimientos, tensiones que se generan en el cuerpo que son indicativos de algo muy en específico. Y que este algo muy en específico es justamente lo que nos permite leer a las otras personas, los que nos permite entender a nivel muy profundo, a un nivel ya muy personal, cómo posiblemente se siente la otra persona. Porque la empatía finalmente es eso, es reconocernos en los demás, reconocernos. Y si vemos que alguien hace un gesto que nosotros hemos hecho cuando sentimos dolor, entonces podemos asociar nuestro dolor al dolor de esta persona. Y esa es la potencia de los retratos. Cuando hablamos de la clase de composición decíamos, el elemento humano siempre va a hacer que nuestra atención sea mayor. Siempre que en nuestras fotografías haya un ser humano, vamos a nosotros, ese ser humano va a ser como un contenedor donde nosotros vamos a poder vertir parte de nuestro ser, mucha, poquita, pero vamos a poder conectar, vamos a poder trasladarnos y imaginarnos lo que esta persona está sintiendo o viviendo o mínimo viendo, hablando del campo visual, mientras era retratada en esa fotografía, ¿no? Entonces, esta fotografía que estamos viendo se llama La Madre Migrante. Y es una fotografía de una fotógrafa estadounidense que se llama Dorothea Lange. Me faltó ahí una A en el nombre. Es Dorothea.
ahorita lo corregimos. Y esta es su fotografía más famosa. Durante la crisis económica, hubo una crisis económica en el 29 que le pegó a muchos países del mundo, pero una agencia de Estados Unidos decidió mandar a varios fotógrafos, sobre todo a la parte sur, que era donde los estragos de esta recesión económica estaban afectando de manera más rotunda a la sociedad. Y pues, o sea, financia los viajes, financia los materiales y manda un montón de gente a fotografiar los lugares, las personas principalmente. Y entonces esta fotografía se convierte un poco en la portada de esa misión que tenían todos estos fotógrafos, que inicialmente era una cuestión como de registro, ¿no? Era visibilizar qué era lo que estaba sucediendo en el sur de ese país. Porque a través de las imágenes, en este sentido de hasta no ver, no creer, las personas que no estaban siendo tan afectadas o en las zonas donde la afectación no había sido tan profunda, pues no podían justo empatizar, no podían creer. No había, bueno, estamos hablando de 1929, no había televisión, ¿no? Entonces, era muy importante que las personas vieran un ser humano, que vieran un rostro, que vieran una cara, que vieran esta gesticulación. Porque hasta ese momento podían entender que la crisis no eran números, ¿no? Que la crisis no eran porcentajes, no eran caídas de bolsa, etcétera, sino que la crisis eran personas, personas que estaban sufriendo esta crisis, personas que estaban siendo afectadas del crecimiento de sus hijos, cómo tenían que trasladarse de un lugar a otro en búsqueda de algunos centavos, etcétera, etcétera. Y esta fotografía es un poco chistosa porque se convierte en la portada, pero Dorothea Lange ni siquiera le pregunta su nombre a esta mujer. Y durante muchísimos años queda completamente en el anonimato. Y cuando después de una investigación la ubican, porque cuando Dorothea Lange regresa donde le tomó la foto, esta mujer con sus hijos, y su familia o su pequeña comunidad ya se habían movido hacia otro lugar y era pues básicamente imposible rastrearlos. Muchos años después la encuentran y ella, la fotografiada, está molesta de haber sido uno en un poco esta cuestión como de vergüenza, ¿no? De vergüenza de no tener los recursos. Había sido la cara de la crisis, ¿no? Y del sufrimiento de las personas. Y que encima de eso no ganó, ella no obtuvo ninguna clase de regalía, ni un centavo de dólar. Mientras que las copias de esta fotografía se llegaron a vender en más de $200,000, ¿no? Entonces ella obviamente estaba enojada con esta situación y no le había gustado ser la cara. En ese momento, obviamente, cuando Dorothea Lange hace esta fotografía, pues no sabe. Ella hizo miles de fotografías durante este proyecto, porque fue un proyecto que duró varios años. Y se hicieron publicaciones y la mayoría de las fotografías quedaban en archivo y las publicaciones pues eran libros que solo tenían como la selección de, no sé, 80, 100 fotografías, mientras se habían tomado literal miles de fotos, ¿no? ¿Alguien escribió en el chat o quiere hablar? Ok. Y gracias a esta y todas las otras fotografías es que, para ya cerrar la anécdota, es que la gente se da cuenta del sufrimiento que se está viviendo en la parte sur de Estados Unidos. Y hasta ese momento es que, gracias a una fotografía, se empiezan o se echan a andar mecanismos para ver de qué manera, obviamente con inversión del gobierno, se les puede auxiliar, ¿no? Aunque sea de la manera más mínima, que es pues mandando víveres, pero se empieza a ver algo, ¿no? Y esto ha sucedido varias veces en la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de la niña del napalm? Que es como una fotografía hace que la opinión internacional cambie. El niño
ahogado allí en el mar Mediterráneo, el niño de Siria, ¿no? Que obliga a que Alemania, por ejemplo, y la Unión Europea cambie recientemente sus políticas de inmigración por todos los conflictos bélicos que están haciendo, que se están suscitando. Entonces, parece que el arte no puede cambiar al mundo, ¿no? Pero en cierto nivel yo creo que sí. No sabemos exactamente cómo. No hay control sobre cómo una pieza artística puede eh, incidir en una sociedad. Pero en el momento adecuado, con la pieza adecuada, etcétera, yo creo que sí puede cambiar algo, ¿no? En el caso de estas fotografías, bueno, hubo un cambio de las posturas políticas de algunos países. Ahora, vamos a otro panorama completamente distinto. Este personaje que tenemos aquí es Winston Churchill, ¿no? No sé si lo conozcan, si lo ubiquen. Actualmente está siendo criticado por pues, sus ideologías en cuanto a las razas, pero vamos a hablar concretamente de la fotografía, que es una foto de Joseph Karsh, que tiene fotografías de muchos personajes prolíficos, sobre todo de la política de la primera mitad del siglo XX. Y esta es una de sus fotografías más famosas. Winston Churchill era un tipo que se dice tenía un carácter así como inamovible. Era una persona que concentraba muchísimo poder en Inglaterra, era primer ministro, y fue quien digamos, a nivel simbólico, aparte de la monarquía, era como el estandarte que le daba fortaleza a las milicias y a la sociedad inglesa cuando estaban en momentos como de mucha complejidad, ¿no? Perdiendo eh, la guerra. Y Winston Churchill normalmente traía un puro. Se cuenta que fumaba continuamente, ¿no? Casi todo el día. Y no importa que estuviera en reuniones importantes, siempre traía su puro. Winston Churchill de repente va a esta sesión fotográfica con muy poco tiempo porque tiene que atender otras 1000 situaciones que están acongojando a los ingleses. Y el fotógrafo, Yusuf Karsh, le, le pide que se puede dejar el puro, ¿no? A lo que Churchill, obviamente siendo quien era, se niega rotundamente y dice, bueno, o sea, ¿por qué le voy a hacer caso a este? Sí, podrá ser. O sea, Churchill ni siquiera sabía si este fotógrafo era como muy importante o medianamente importante o no. O sea, no era, no estaba dentro del horizonte de conocimiento de Churchill. Era alguien más, ¿no? Y para él era una de las actividades que tenía que hacer como primer ministro. Que era de, yo llego a ver si toman la foto, ya vámonos, ¿no? De nuevo, estoy concentrado en otras cosas. Y cuenta la anécdota de que el fotógrafo no estaba obteniendo la representación de Churchill que él quería. ¿Cuál era esta representación? Pues el fotógrafo estaba buscando ese Churchill fuerte, ese Churchill así como inamovible, ese Churchill que hacía a través de distintas técnicas de manipulación, de prepotencia, o sea, imponer su forma de ver las cosas y sobre todo de las acciones que se tenían que tomar ante todo su gabinete y ante todo el gobierno, ¿no? Incluso cuando eran cuestiones un poco como radicales. Y ese Churchill que toda la gente veía y que quería y que reconocía, era el Churchill que Yusuf Karsh quería fotografiar. Y mientras Churchill estaba ahí enfrente, medio posando, medio no, pues quizás se veía tranquilo, ¿no? Quizás no se veía con esta tensión. Entonces, la única forma que el fotógrafo encontró para, una, atraer la atención de este sujeto que finalmente no estaba muy interesado en ser fotografiado, y dos, obtener ese gesto, esa mirada que es de cierta molestia, fue acercarse a él y sin preguntarle, arrebatarle el puro de la boca, y cuando se lo arrebata, Churchill lo voltea a ver con esta cara de, o sea, como de incredulidad, pero de molestia de quién te crees que eres, ¿no? Como qué es lo que acabas de hacer, ¿no? Un poco saliendo
de lo que Churchill pensaba que podía ser factible que alguien le hiciera, pero al mismo tiempo demostrando este carácter, ¿no? ¡Pah! Y en ese momento, Joseph Karsh hace la fotografía. Entonces aquí es, o sea, es un arriesgue, ¿no? De entrada. Pero por otro lado, pues es pensar en una estrategia específica para conseguir un retrato, ¿no? Y aquí es donde interviene mucho, o sea, sí lo que la persona les da de sí mismas, pero al mismo tiempo, cómo el fotógrafo, la fotógrafa, el fotógrafo puede afectar, puede hacer algo, puede accionar algo para conseguir que la persona se muestre. Entonces, las personas, o sea, definitivamente no vas a fotografiar a alguien de una forma que no corresponda a sí mismo, ¿no? O sea, que no demuestre algo de su personalidad. Incluso, no sé, el retrato más furtivo va a seguir siendo la persona. Y en algún nivel, conocido o desconocido, pero va a ser la persona. El chiste es, ¿qué hacemos nosotros para obtener esa ventana de posibilidad que nos permite ver a la gente como queremos verla, como la percibimos, como ese ideal que nosotros tenemos en este caso de un personaje público, para que se vea ese espíritu, esa fuerza, ¿no? Contenida en esta persona. Bueno, esta fotografía está aquí porque Diane Arbus era como parte un poco de esta presentación, pero nosotros pues ya entre la conversación que tuvimos de ella con Sontag y la presentación que hizo, creo que Adrián, si no mal recuerdo, pues ya hemos abordado mucho a Diane Arbus, ¿no? Su forma de relacionarse, de aproximarse, de encontrar, digamos, personas normales, pero presentarlas de esta forma un poco bizarra o extraña, que pues era una estética completamente distinta y que no buscaba la belleza, ¿no? Sino una realidad mucho más cruda. Entonces no me voy a detener mucho en Arbus porque, de nuevo, es algo que ya hemos revisado varias veces. Otra fotografía, otra anécdota. Esta es una fotografía de Philipp Halsmann. Philipp Halsmann, si ustedes lo buscan, tiene como una idea justamente de generar a través de la fotografía imágenes que no se pueden ver en la realidad, ¿no? Imágenes porque son muy fortuitas, imágenes porque son muy raras, porque es muy poco probable que sucedan, o imágenes que simplemente no se podrían dar sin la influencia, sin la capacidad creadora de un ente que tome una serie de decisiones para la creación, ¿no? De una imagen fotográfica. Y entonces, Philipp Halsmann, dentro de muchas fotografías que tiene una amplia colaboración con Salvador Dalí. Pero una amplia colaboración, y por eso no es como el fotógrafo de Dalí, es una colaboración en el sentido de que esta necesidad que él busca o que tiene de crear imágenes, pues lo llevan justamente con otro creador de imágenes, ¿no? Medios distintos, pero la aproximación o la necesidad muy similar, ¿no? Que es vamos a hacer, Oye, Marco, dime. la foto de que son como varias mujeres, como, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres que están haciendo un cráneo, ¿es de él? ¿O es Sí, ah, sí, 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 es de Philipp Halsmann. sabes? O la foto, hay otra de Dalí muy famosísima que es como el cuadro completo, o sea, su cara cubre el cuadro completo y tiene los bigotes así hacia arriba y salen del cuadro. Esa también es de Philipp Halsmann. Entonces, por eso es una colaboración, ¿no? Porque es cada quien desde su punto de vista, desde su práctica, es proponer, ¿no? Y encontrar también un tierra de por medio, un punto de encuentro donde digamos, ok,
lo vamos a hacer en foto, pero ¿qué vamos a hacer, no? Y ahí es donde se vierten ideas y se solucionan cuestiones técnicas y cuestiones formales y cuestiones como ideológicas de qué queremos esto, pa, 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 pa. Y esto, pues, obviamente es una fotografía construida, ¿no? Se tuvieron que hacer 28 tomas, 28 fotografías, acomodando todo. Y cada que echaban el balde de agua, pues bueno, se tenía que limpiar todo el agua, se tenía que agarrar de nuevo a los gatos, todo tenía que regresar a su estado cero, ¿no? Ok, una, no salió. Dos, ¿por qué? Pues porque era demasiado rápido, ¿no? Quizá en la actualidad sería un poco más sencillo porque con una cámara que toma, no sé, 16 cuadros por segundo, 20, 30 cuadros por hacer ráfagas, quizás sería un poco más sencillo captar ese momento, ¿no? Acá pues eran cámaras que solamente tenían un disparo de medio formato. Pero no solamente era la velocidad, sino que todas las cosas estuvieran ubicadas donde tenían que estar ubicadas, ¿no? A nivel compositivo. Entonces, bueno, se hacen y se hacen y se hacen y se hacen hasta que finalmente una queda, ¿no? O El sea, esto no balance. es fotomontaje. No, no, esto Nada, no es un nada. fotomontaje, nada es foto. En esta fotografía todos los elementos que están ahí son reales. Aparte eso está súper chido. O sea, aunque en la actualidad lo puedas hacer súper fácil con Photoshop, eso le da un turbo plus que no sea nada. Que no, o sea, es impresionante. Ve el movimiento del agua, ¿no? O sea, obtener como esa forma ondular, eh, no, o sea, requiere de cierto movimiento para lanzar el agua, ¿no? Entonces, de nuevo, es una planeación súper, súper, o sea, pro, hasta el Pobres más mínimo gatos, detalle. así como Pobres seguro gatos. los lanzaron 100 veces. Pues mínimo, mínimo 28, ¿no? Sí. Seguramente más porque hubo pruebas, hubo alguna clase de ensayo. En este sentido, Ay, ya no. hay una cuestión ahí medio teatral, ¿no? Del ensayo. Es como, a ver, brinca, ¿no? Y incluso dancística de, a ver, ¿cómo vas a brincar tú? Pero el que va a aventar el agua, ¿qué movimiento tiene que hacer para que lo haga, al agua adquiera este movimiento? Los que van a aventar a los gatos, bueno, pues sí, pobres gatos, ¿no? Pero bueno, hay cosas más terribles en la historia de la fotografía que estos gatos que estaban aventando. Entonces, vean, es como la búsqueda. Y al final es eso, ¿no? Es como la fotografía construida es una búsqueda, ¿no? Y este retrato y todos los otros retratos de Dalí, justamente que hace Philip Halsman, tienen este punto de encuentro, ¿no? Que es todavía una forma más evidente de saber o entender que hay, y ahorita por ahí lo tengo escrito, un retrato es consentimiento. O sea, no puede ser retrato si no hay consentimiento. La fotografía de calle, si no tiene consentimiento, no, o sea, sí sale gente, pero no es un retrato como tal, porque en el retrato hay una convención, hay un contrato, puede ser un contrato tácito entre el fotógrafo y el fotografiado, le fotógrafe y le fotografiade, que los hace partícipes. Y entonces es un tira y afloja, es un dar y un recibir, un quitar, un esconder, un mostrar, etcétera, etcétera. Justo tenía como la pregunta de qué diferenciaban como los retratos, bueno, de foto callejera. Bueno, o sea, bueno, ¿me entiendes, no? Porque dije, Sí, usé la de retratos, pero sí, sí, claro, como el consentimiento. el consentimiento. O sea, porque puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar, No, pero pero el consentimiento, que sea consciente la persona que lo está exacto, haciendo. exactamente. Otro gran retratista se llama Richard Avedon, ¿no? Y la traducción de esto es, todos los retratos dicen la verdad y mienten al mismo tiempo. ¿Por qué todos los retratos dicen la verdad y mienten al mismo tiempo? Pues porque regresando un poco al cuadro este que hablamos de Johari, de lo público, lo que todos conocen de mí, yo conozco de mí, lo que nadie conoce de mí, que yo conozco de mí, lo que los demás conocen de mí y yo no conozco de mí, o lo que nadie conoce de mí y yo no conozco de mí. O sea, en este juego multifacético, cuando muestras algo, estás ocultando algo más. Cuando muestras una sonrisa que puede ser verdadera, estás ocultando quizá una tristeza. Cuando muestras una cara seria, puedes estar escondiendo una carcajada. Cuando muestras una cara triste, puedes estar escondiendo la alegría o viceversa, ¿no? O sea, solamente podemos mostrar una parte de
no sé, la infinidad de posibilidades que tenemos de mostrarnos ante, en este caso, una cámara. Entonces, Richard Avedon, bueno, es un fotógrafo y si alguien en algún momento lo lleva a presentar, no sé si nos alcanza el tiempo para hacer otra ronda de presentaciones, pero Richard Avedon es un fotógrafo de celebridades, ¿no? Vogue, Harper's Bazaar, o sea, fotografía de moda, fotografía de muchas celebridades, modelos, etcétera. Pero incluso dentro de este mundo que es un poquito más superfluo, porque pues, todo tiene que ser muy bello, Richard Avedon encontraba la manera un poco de moverse, ¿no? Y de proponer imágenes que, pues, en algún sentido eran innovadoras. Esta fotografía es muy famosa y es famosa no solamente porque Richard Avedon tenía una técnica ahí muy específica para fotografiar a las, sobre todo a las celebridades, sino porque la técnica que tenía Richard Avedon era completamente, o contrastaba completamente con lo que hacía Marilyn Monroe, ¿no? Durante sus grabaciones de las películas. ¿Qué es lo que hacía Avedon con sus fotografías? Bueno, Richard Avedon lo que hacía muchas veces era, de entrada, cuando las celebridades iban a ser fotografiados por él programaba sesiones muy largas, de muchas horas. ¿Para qué? Pues bueno, de entrada para que la gente supiera que iba a estar ahí X cantidad de tiempo, ¿no? Era como, necesito que traigas horario libre porque nos podemos tardar toda la tarde en esto, ¿no? Entonces ya, venían las celebridades. Y lo que hacía Avedon era, al principio de la sesión fotográfica, a veces ni siquiera ponía rollo en la cámara. Él jugaba, fingía a que estaba fotografiando. ¿Por qué? Porque al inicio, todas las celebridades, siendo personas que son expuestas y fotografiadas tan comúnmente, ya tienen como un aprendizaje ¿de qué lado me veo mejor? ¿Cuál es la postura? Hombro arriba, hombro abajo, aquí, levanto el cuello, hago esto, cambio la cadera para acá, etcétera, ¿no? No sé si alguien ha fotografiado a gente que se acostumbra a modelar, pero normalmente ya tienen como, sin necesidad de verse, ya tienen como perfectamente aprendidas cuáles son como todas las posiciones que deben de tomar para verse bien, ¿no? Que mete las costillas, que mete la panza, que encurva la espalda, que saca aquí, que pone el cuello, perdón, el codo aquí o levanta, etcétera. Son un montón de mm, como de recomendaciones. Entonces las celebridades también tienen eso ya súper aprendido. Y Avedon no quería fotografiar ese lado. La única forma que él encontró era cansando a las celebridades, a las fotografiadas. Foto, tras foto, tras foto, tras foto, tras foto, tras foto, tras foto. Cambio de ropa, foto. Retoque de maquillaje, foto. Retócale el pelo, foto, foto. Cambio de foto, 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 foto. 1, 2, 3, 4 horas. ¿Cuándo empezaba a fotografiarles? Cuando él notaba que empezaban a cansarse, cuando se empezaban a hartar, cuando ya se veía sin que lo dijeran, pero en su mirada ya se veía que se estaban preguntando, ¿cuánto tiempo más va a durar esto, no? Ya tiene cientos de fotos, que elija 2 o 3 para el reportaje y ya, ¿no? Porque esas son las que se necesitan. Es para una revista, es así la hoja central de una revista, pues quizá necesitas así la pro y después necesitas como 8 fotos para un reportaje, porque es el reportaje principal de alguna revista. Si no, con 2 fotos ya es como, si ya sacaste cientos de fotos, ¿por qué no eliges ninguna? Bueno, entonces pues por eso al principio no tenía ni siquiera rollo, tampoco iba a estar gastando material así a lo bruto, ¿no? Entonces cuando ya pasaban 2, 3 horas, justamente es cuando las personas ya estaban cansados, se les olvidaba poner la pose perfecta, etcétera. Entre pose y pose quizá ya no se quedaban con la sonrisa, sino ya ponían como su actitud mucho más normal. Y en este caso con Marilyn, justamente es uno de esos momentos donde ella ya está cansada, está harta, está pensando en otras cosas, ya quiere retirarse de la sesión, cuando Avedon le hace esta fotografía. Y en el caso de Marilyn es todavía más extraordinario porque ella era una mujer que tenía súper bien estudiado y súper bien aprendido cómo proyectaba su imagen.
Tan es así que Marilyn Monroe, durante los rodajes de sus películas, cuando ya era una superestrella, muchas personas decían, wow, es que incluso con actores de una talla, o sea, actoral impresionante, porque ella no era actriz como de carrera, o sea, no era una actriz que haya estudiado actuación, pero de todas formas, o sea, cómo fue construyendo su carrera, pues terminó en las películas y de repente la ponían con actrices y actores así súper pro y de repente decían, wow, es que Marilyn se ve como a la altura de los mejores actores y actrices de Hollywood, ¿no? Y la técnica era justamente que ella iba y se encerraba. Bueno, eso es lo que dicen, se encerraba en su camerino, ¿no? Es como el rodaje empieza a las 10 de la mañana. Ah, no, pues Marilyn no salía. Se quedaba ahí en su camerino y se encerraba y nadie la podía sacar, ¿no? Era como, no la pueden sacar, no había manera. Pasaban las horas, los otros actores estaban listos ahí para rodar, todos estaban a la expectativa, etcétera, pasaban horas, horas, y de repente, ya cuando todos estaban cansados y ya era la noche y habían estado esperándola por horas y todos estaban hartos, en ese momento Marilyn Monroe salía así radiante, fresca, y en ese momento todos tenían que estar listos para, ok, todos a posición, un, dos, tres, vámonos, pum. O sea, luces, cámara, acción. Y entonces Marilyn se veía así radiante, ¿no? Mientras, pues, todos sus coprotagonistas, colegas, pues ya se veían un poquito decaídos, ¿no? Y esa fue justo una técnica. Entonces, que Avedon se la haya aplicado es justamente lo que hace un poquito de esta fotografía algo un poquito más irónico, ¿no? Y es de las pocas fotografías donde Monroe aparece con una mirada mucho más humana, ¿no? No de tanta perfección, no tan, o sea, tan depurada, sin tanta pose, donde se puede ver justamente la humanidad de esta mujer, que no era común poder apreciar. Acá, otra fotografía, muy famosa, mediados de los 90. Conflicto en Medio Oriente, ¿no? Como casi siempre. Una mujer afgana, refugiada, fotografiada por Steve McCurry, que es uno de los fotógrafos como más reconocidos. No fotoperiodista, porque la verdad le mete no mucho Photoshop en la cuestión de embellecer, pero sí borra cosas, agrega cosas. Sobre todo elimina elementos de las fotos que no le gusta, porque le gusta como hacer composiciones más limpias, ¿no? Pero este es el retrato más famoso de Steve McCurry y quizá uno de los más famosos de la segunda mitad del siglo XX. Por la intensidad, ¿no? Por el juego de los colores, pero sobre todo por esa mirada súper penetrante de una persona muy joven que de alguna forma sin darnos una gran gesticulación, sin darnos así, no sé, un mensaje lleno como de expresividad, sino por el contrario, o sea, parece como lo más neutro posible, pero en esa neutralidad hay como una intensidad, un dramatismo en su mirada, como una necesidad, una petición, ¿no? Como reconocer en la cámara quizá una oportunidad, ¿no? De verse, de ser vista. Alguien que a una corta edad atravesó por conflictos bélicos, que vive en una situación complicada y que se convierte, igual que en la madre migrante, se convierte justo en el retrato de la gente que está sufriendo las consecuencias de un montón de decisiones políticas, ¿no? La humanización. Se ven ahí como o sea, la vestimenta, los rasgos, las partes rotas de esta tela roja que dejan ver la tela de abajo, la precariedad, al mismo tiempo como el reconocimiento de una belleza, ¿no?
Es como una imagen muy contradictoria, porque por un lado reconoces que es así una imagen profundamente bella, pero por otro lado está mostrando como la tragedia, ¿no? La belleza de la tragedia. Ujú. Pero sí está muy interesante eso, como de que toda su cara está neutra, así, completamente. No está moviendo nada, pero sí, wow, los ojos son Sí, como un pozo. sí, porque la cara es como estoica, ¿no? Hay como muchísima templanza de alguien que tiene que contenerse y que alguien que tiene o sea, para estar ahí tuvo que haber pasado por un montón de cosas que le ha dado justamente como esta forma de enfrentar al mundo donde sabe que nadie la va a ayudar, nadie la va a venir a rescatar y un poco eso combinado con resignación, pero al mismo tiempo gritando con la mirada, ¿no? Gritando quizá por un auxilio, por un poco de ayuda, gritando por un cambio, gritando por irse, por poder escapar de esa situación. Y esos ojos así como este punto negro, la pupila, que se convierten como justo en estos pozos negros. Por eso cuando ves a alguien sientes que ves su alma, ¿no? Porque es adentrarnos en esta oscuridad. Pero cuando esos ojos están tan cerrados, o sea, como cuando te da el sol de frente, cuando ves algo que te gusta, la pupila se contrae. Estás como en atención, ¿no? En atención, estás en tensión, está clavada su mirada con la cámara. Y consiguientemente cuando uno la ve, pues sientes que te penetra, ¿no? O sea, no puedes dejar de, como que te engancha, es como un candado. Es un retrato muy potente en ese sentido, o sea, no puedes dejar de verla, ¿no? Y no puedes dejar de sentir que te quiere decir algo, pero al mismo tiempo no puede decírtelo. ¿Esta foto es análoga? Sí, es de 1995 y hasta donde tengo entendido es analógica. Y bueno, esta es otra frase de otro retratista que se llama Irving Penn, que se llama, no hagas un buen retrato, haz un retrato que sea efectivo. Siempre queremos que nos retraten viéndonos bien. ¿Qué es verse bien? Bueno, pues la concepción que tiene uno mismo de cuál es nuestro lado bueno, de cuál es nuestra expresión que nos gusta a nosotros, que nosotros aceptamos, que practicamos en el espejo. Un buen retrato, pues es cuando alguien te saca una foto y te acercas y dices, a ver, ay no, salí mal, vuélvemela a tomar porque ahí no salí bien. Eso es un buen retrato. Y para muchas cosas es funcional, ¿no? El retrato de la licencia, el de manejo, el retrato del pasaporte. Siempre es horrible cuando no sales bien, ¿no? Y dices, ay, es un documento, no pasa nada. Pero ese verse bien, pues tiene que ver más con la construcción de la identidad de Instagram y estas cuestiones. Pero entonces justamente esta frase va en ese sentido, donde es, no, o sea, el retrato complaciente, pues no es un buen retrato. Es solamente eso, es un retrato complaciente. Y cuando te contratan y te van a pagar y tienes, pues bueno, entonces, pues sí, el cliente va a tener ciertas expectativas que si no se cumplen, pues necesariamente va a alzar la voz y te va a pedir algo. Pero en el mundo un poco del arte, en los retratistas, pues no, el chiste no es sacar a la gente y que se vea bonita. El chiste es mostrar a las personas, mostrar eso que tú reconoces a las personas, mostrar eso que las personas quizás reconocen en sí mismas, pero no les gusta aceptar o que les incomodan, mostrar un poco de humanidad, mostrar un poco de azar, mostrar lo que está fuera de control, no sé, o sea,